Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en compañía de un hermano de la casa, amigo, hermano y también podríamos decir compañero de armas, Mariano, Tomás Vázquez. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Roquel, hola amigo Fetividente. Bueno, aquí nuevamente entrando a la pantalla de sus hogares y definitivamente con el ánimo de seguir caminando, de seguir evangelizando en lo que Dios nos permite. Somos seres humanos, somos hombres pecadores, pero intentamos en esta línea pues utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado en lo que hemos podido aprender y por qué no transmitirlo. Ay de mí si no lo hago, dice la palabra. Es el efecto de poder en este sentido llevar lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos ha regalado. Lo que el Señor nos ha regalado abiertamente y en abundancia, regalárselo a ustedes para que tengan o lo tengan como herramienta de santificación, Roquel. A mí me alegra, Tomás, que haya hecho esa aclaración. Somos hombres, porque ahí estamos viviendo momentos de mucha confusión. Eso es Así que cierto. me ha gustado eso. Somos hombres. Sí, eso es cierto. Pecadores, por cierto, pero somos hombres. Entonces, sí, Tomás y yo somos hombres casados, tenemos hijos, entonces somos laicos de la Iglesia Católica y estamos aquí en FTV y estamos procurando contribuir con la evangelización, porque ustedes saben que FTV sigue adelante gracias a usted, porque es un canal que no tiene fines de lucro, tiene el propósito de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de este país y, ¿por qué no?, incluso fuera. ¿Cómo usted puede contribuir a FTV? Primero, viendo la programación, viendo Pentecostés Mariano, por ejemplo, viendo la programación de FTV y edificándose. Y entonces, además de eso, también usted debe orar por usted, por su familia, por el país, por las obras de Dios, porque la oración edifica el corazón, pero también trae muchas bendiciones del cielo. Es importante la oración. Y como ustedes saben, la vez pasada estaba comentando tras bambalinas, el canal requiere de recursos económicos para pagar los gastos, la energía eléctrica, las comunicaciones, el salario de los trabajadores, el mantenimiento, los equipos, las remodelaciones que requieren, escenografía, todo lo que usted ve, los cambios, eso no es gratis. Eso es aporte suyo y de todos nosotros para que pueda el canal seguir adelante. ¿Cómo usted puede ayudar? Bueno, puede hacerlo a través de la tarjeta Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de los 3 bancos que nos colaboran. Tenemos cuenta en el Global Bank, en el Banco Nacional y en el Banco General. En todos ellos es Fundación para Educación en Televisión, FTV. Fundación para Educación en Televisión, FTV. Ahí puede buscar la cuenta y hacernos su donación directamente o en banca en línea. En particular el Banco Nacional a lo largo y ancho del país tenemos sucursales en las cabeceras de provincia. Además, si usted es más de la tecnología, del celular, usted puede hacerlo a través de la aplicación del Banco General que se llama Yapi, que se ha popularizado mucho. A través del Yapi, usted simplemente busca el directorio y en el directorio va a encontrar FTV05. Ahí usted puede hacer su donación del tamaño que usted pueda. No pedimos límite porque lo importante es el corazón con que usted lo dé y pequeñas donaciones o granos de arena hacen una gran montaña de amor que nos hace posible la obra que queremos realizar. Así que le agradecemos que ayude a FTV porque de esta manera contribuimos a la evangelización. Dicho esto, vamos a entrar en materia ya propiamente con nuestro hermano Tomás Vázquez. Como usted sabe, Tomás es un hermano que la Virgen María lo ha tocado de manera particular a su servicio en el servicio de la evangelización a través del conocimiento de Fátima. Pero hay gente que ha oído hablar de Fátima, y tal vez lo identifica con Portugal, tal vez unos niños, pero hasta ahí, más nada. ¿Podrías darnos a grosso modo qué eso es esto de Fátima? Sí, Roquel, mira ahí, bueno, para entrar un momentito en manera jocosa, cuando hablabas de que pues somos hombres y somos laicos casados, sí es muy importante porque el amigo Fetividente, me imagino que te ha pasado a ti, te ve en la calle y te dice, hola padre, ¿cómo estás? Yo digo, sí, padre de 3 chiquillos. Entonces, son cosas interesantes que nos pasan casualmente en la proyección, pero verdaderamente estamos aquí como servidores. Como servidores, en este punto amamos mucho a nuestra iglesia, amamos a Dios, a la Virgen, y pues sentimos que el Señor nos ha tocado, ha hecho de nosotros que tengamos un testimonio, una camilla que cargar con nuestro testimonio, y por qué no, ofrecérselo a los demás para que en este sentido con ellos tengan herramientas de salvación en ese punto. Claro, Fátima, y siempre en un momento determinado cuando me abordan del tema de Fátima es hablar de la Virgen.
Pero siempre digo yo, y como médico, a veces cuando damos charlas científicas, decimos y comentamos, y en principio, para que no se vean estos intereses con casas farmacéuticas o demás, invitaciones extracurriculares, lo primero que dice el colega en la charla, no tengo conflicto de interés. E igual, yo puedo decir que soy fatimita, porque como tú dices, la Virgen me ha permitido tener algo de conocimiento en cuanto a lo que es la experiencia del fatimita o las apariciones que tienen que ver de la Virgen en Fátima, Portugal, que es casualmente el por la cual se engendra el término de Fátima. Sin embargo, digo lo mismo, no tengo conflicto de interés. A poco dentro de mi testimonio, mi hijo se llama Juan Diego y mi hija se llama María Guadalupe, pues porque dentro de nuestra experiencia de vida, en mi matrimonio, existió un momento importante donde la advocación de la Virgen de Guadalupe tuvo ponderancia enorme. Y a esto, ¿por qué lo comento? Porque a veces, y es ahí donde ya uno comienza en lo que es la experiencia, a ver que dentro de la iglesia a veces nos discriminamos nosotros mismos y decimos, ah, no, yo no soy de Fátima, yo soy de Guadalupe. Ah, no, yo no soy de Guadalupe, yo soy de María Auxiliadora. Ya la verdad es la misma Virgen. Hay que comenzar hablando siempre en este sentido para que no comencemos a segregar, porque entonces comenzamos a ser sectarios, dividimos y a la vez es lo que es toda la contraposición a lo que es la unión que nos pide la iglesia. Y al final, dentro de todas las apariciones y experiencias que se ha podido tener a nivel mariano, lo que la Virgen pide siempre es la unión, de hacer un ejército mariano. Entonces, cuando nos abocamos, nunca han visto ustedes un ejército donde cada soldado vaya por su lado. Todo en este sentido van bajo una sola sincronización a un propósito específico. Igual acá, los marianos tenemos nosotros esa gran misión y tenemos que llamarnos todos a la unión en cuanto a diferentes advocaciones, pero casualmente con el mismo propósito, que al final es la salvación de las almas. Como sabemos que Jesús, nuestro Señor, primer viernes santo, en la cruz, le entregó a María a toda la humanidad como hijos, y toda esa humanidad somos nosotros. Entonces, Fátima es la expresión de la Virgen María a través de las apariciones que hizo en un pueblo llamado Fátima, Portugal. Y también, importante decirlo, quizás de las advocaciones, la que menos se ve como advocación es Fátima. ¿Por qué? Porque ella genera un mensaje trascendental, que como lo dijo el Papa, el Santo Padre, Papa Benedicto XVI en vida, y en una famosa homilía que hizo en Fátima el 13 de mayo del 2010, casualmente decía que los que pensaban que la historia de Fátima era un mensaje antiguo del pasado, pues estaban muy equivocados, que la experiencia y el mensaje de Fátima es un mensaje actual y más urgente que nunca, Roquel. Entonces, esa es la experiencia de Fátima. Y bajo este concepto que nos enseñó mucho en esa homilía el Santo Padre, el Papa difunto, el Papa Benedicto, pues estamos abocados a ver y conocer el mensaje de Fátima, el mensaje que dio la Virgen en este pueblo en Fátima a 3 pastorcitos, a reconocerlo y a llevarlo a la vivencia actual. Y cuando comenzamos a concatenar el mensaje con lo que estamos viviendo en estos tiempos, está completamente pulsado a la mano y que nos llama entonces a la Virgen en base a las diferentes herramientas que nos da a través del mensaje como un itinerario de vida para llevar y poder con ello llevar un camino de conversión, santificación y salvación de nuestras vidas. Muy bien, Tomás. Entonces, antes de continuar, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que cuando se dan revelaciones privadas, entendamos, revelaciones públicas es la revelación que hizo Dios a través de la Sagrada Escritura, la Santa Tradición, y decimos que la revelación pública muere con el último apóstol. Entonces es como un trípode, ¿no? La revelación está sostenida sobre la Santa Biblia, la Sagrada Tradición y el Magisterio que la interpreta auténticamente. Pero hay momentos donde se dan revelaciones que vienen de Dios, pero que no son dadas, diríamos, sino a individuos para que le hable a la iglesia. Entonces, este tipo de revelaciones no suplantan la revelación pública. Sin embargo, traen, dice el Catecismo, un mensaje específico
para el pueblo, para que pueda vivir más intensamente, a su vez, lo que Dios ha revelado. Entonces, Fátima trajo un mensaje. Tú puedes decirnos a grosso modo, ¿qué podría decir? Estamos que te estoy pidiendo un resumen muy amplio, pero ¿qué tú piensas que es, en tu concepción, lo que vino a alertarnos la Virgen en Fátima? Sí. Antes de entrar a esa pregunta, permíteme, Roquel, complementarte lo que comentabas de la revelación privada. Y tienes toda la razón. Revelación pública está en la palabra del Señor. Y se dio a través de todos los evangelios y hasta el término de del último capítulo. Esa es la revelación privada, la que el Señor da para nosotros, para nuestro camino de santificación. La revelación privada tiene específicamente ciertos criterios, los cuales el primero, y eso es lo que tenemos que nosotros saber discernir, y es el efecto de que toda revelación privada no tiene más que la misión de llevarnos a la revelación pública, o sea, a llevarnos a la palabra del Señor. Todo lo que ustedes noten y escuchen, porque se escuchan muchas revelaciones privadas, Roquel, pero que noten que como que se desvía de la palabra del Señor y su enseñanza, no es una revelación privada. Entonces, uno, que verdaderamente nos lleve a lo que es el Evangelio. Segundo, que sea pública y que haya sido publicada por nuestra propia iglesia. Y tres, el punto, como muy bien comentabas, nos lleva a un punto específico dentro de nuestro camino y de nuestra fe. Entonces, Fátima, la revelación privada de Fátima, muy conocida y que por cierto ha sido tema de mucho morbo, pero creo que es porque entra el tema fatalista por algún lado en muchas circunstancias de los temas de revelaciones privadas, y por el otro lado el tema de la curiosidad, que eso es muy humano, Roquel. Todo el mundo quiere tener la curiosidad de cuándo va a pasar esto y cuándo va a pasar lo otro, cuando podríamos hablar después de los temas de las apariciones y el famoso secreto de Fátima, todas las conjeturas que se han podido explicar en base a ello, pero que genera de todas maneras en nuestra humanidad una serie de discernimientos que se alejan mucho de lo que es el verdadero propósito de esa revelación. Sin embargo, ¿cuál es el culmen? Y tú muy bien lo has dicho, y creo que la madre dentro de todo, primero, tiene como un algoritmo muy sencillo dentro del mensaje. Uno, la Virgen nos dice, Dios es primero. Dios es primero y nosotros nos debemos abocar a adorar la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nada por arriba de ello. Por ende, todo lo que debe ser nuestra vida debe ser abocado a ello. Y así lo aprendieron los pastorcitos de Fátima. Segundo, en este sentido, conversión. Y mi hermano Fetevidente, por eso digo, no hay conflicto de interés, porque si ustedes revisan una aparición privada de Fátima en comparación con la de Lourdes, que es hermosa, el fin y el propósito es el mismo, Roquel. Entonces, conversión. Y esta conversión añadida a lo que es un tema de penitencia, que es lo que nos llevan las diferentes preparaciones de Cuaresma, Adviento, en esa preparación, en ese limpiar nuestro corazón para lo que es el efecto de tener y vivir en la gracia del Señor. Y por cierto, en este sentido nos lleva también a un itinerario de lo que es rezar el rosario todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, llevar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes y llevarnos y abocarnos a la adoración eucarística, porque Dios lo es todo en nuestras vidas. Muy bien, Tomás, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer una pausa, pero como tú eres mi amigo, pero tú sabes que aquí no hay amistad, aquí hay entrevistador. Aquí nada. Te voy a poner tu brasa en la mano. Antes de, ok. La devoción de Fátima, yo he escuchado de algunos críticos que dicen que promueve una salvación automática. Tú haces esto, esto y esto y te vas a salvar. Eso es lo que se argumenta. Y yo quisiera que tú nos aclararas si es eso de que si tú haces el primer sábado y haces esto, entonces directo para el cielo. Después de la pausa nos aclara eso. Quédense ahí, que nos va a aclarar si es cierto o no, si hay esa salvación automática.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Ya estamos en el segundo bloque y quedamos en el bloque anterior dejando con Tomás con una brasa en la mano, que debe estar quemándole todavía, sobre el tema este. Y voy a aclarar un poco más. Ustedes saben, hermanos, que muchas veces en algunas, y Fátima no es la excepción, en algunas revelaciones privadas, le piden al pueblo que hagan algunos actos concretos. Entonces hay un debate, ¿no? Hay gente que quiere hacer esos actos, ¿no? Y lo hace con fe, pero hay otros que lo pueden hacer con un cierto automatismo. Pero también hay algunos que se oponen y son críticos de ello porque piensan que está vendiendo, ¿cómo se llama? Son vendedores de veneno de serpiente. Eso era lo que vendían en el oeste, vendían remedios que curaban todo. Entonces, estos vendedores de remedios que curan todo son de que, mira, si tú haces ABC, ya tú estás salvado. Entonces, ¿qué podemos decir frente a eso, Tomás? Cuando te refieres específicamente en este punto, y es una pregunta, como te decía yo, tras bambalinas, muy interesante, es cierto. ¿Qué pasa? Esta revelación que viene casualmente de una enseñanza del mensaje de la Virgen en cuanto a lo que es la práctica de los primeros sábados de mes, te indica que tienen unas gracias que son promesas de la Virgen a los que llevan a cabo la práctica de reparación. ¿Y cuál es la promesa, que es lo que le llaman casualmente la gracia principal, la del Inmaculado Corazón de María? Es que le brinda a los feligreses que la realizan todas las gracias obtenidas en el momento de su muerte para su santificación, para que vaya al cielo, como decías. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Te otorgaría todas las gracias necesarias para tu salvación. Pero hay algo, y esto es como también cuando uno diría, el que se lee la Biblia será salvo. Tienes que asumirlo, tienes que... Pero sin leerla tampoco. ¿Ah? Es que son los dos extremos. O sea, ajá, el que se lee la Biblia no es salvo necesariamente, pero el que no se la lee tampoco. Tampoco, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Son herramientas, aparte de la Biblia, que la Biblia la debemos leer todo. Debemos basar nuestra misión a través de la Biblia. Y mira que en el primer bloque lo decíamos, toda revelación nos lleva a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a la profundidad de la práctica de reparación, nos va a llevar la práctica a llevar lo que es la vivencia de la palabra del Señor. Nos lleva al Evangelio, nos lleva a la palabra. Entonces, esto es lo que significan las diferentes herramientas que nos da la Virgen, en el caso de nosotros, de los fatimitas, a través de su mensaje. Ponemos un ejemplo, la práctica de reparación de los primeros 9 viernes de cada mes, y que casualmente brinda esas gracias que promete el Sagrado Corazón de Jesús a sus feligreses. Pero ¿qué pasa? Están ahí, está de parte tuya si la acoges o no. Claro, tienes que practicarla, tienes que vivir la experiencia, pero si verdaderamente, y fíjate, Roquel, qué bueno que hayas tocado este tema de práctica de reparación, porque no es un acto devocional. No es como una estampita que lees y que si lo lees por 9 noches y pones tu deseo, se va a cumplir. Esto no es un acto de magia. ¿Qué te lleva a este tipo de práctica? Y esto hablo de manera muy, muy concreta con la práctica de devoción de los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús y de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María. Son prácticas sacramentales. Nos llevan a la conversión por medio de la confesión sacramental y nos lleva a la comunión por lo que es la comunión reparadora. Entonces es ahí donde nos lleva en ese camino al Evangelio, a la palabra del Señor, a lo que nos pide el Señor, a un cambio, a una conversión. Y con ello, entonces, estamos obteniendo las gracias que nos promete el Señor y la Virgen con cada una de estas prácticas. Entonces, que se pueda lograr, sí, pero necesita primero lo que es el efecto de tener el pleno conocimiento de qué nos quiere llevar la práctica y segundo, vivir la experiencia. Porque yo puedo ir a la práctica de reparación, pero si no me confieso, si no cambio mi estilo de vida, si no, es más, podemos estar diciéndolo, y creo que desde un principio lo dijimos, somos hombres y somos pecadores. Podemos estar diciéndolo aquí, Roquel, pero si no lo estamos viviendo, no me gano el cielo, Roquel. Puedo estar promulgándolo, puedo estar hasta me ven puesto ahí en un momento haciendo la práctica de reparación, pero si no lo vivo y no me lleva a un cambio en mi corazón, no me gano el cielo. Entonces necesita esa apertura del corazón de nosotros, que casualmente uno de los puntos que la Virgen habla en Fátima, abre tu corazón, busca una transformación de tu corazón para que el Señor pueda penetrar, los rayos de misericordia entra a tu corazón y permite ese cambio de dejar lo malo y comenzar a caminar en lo que es la voluntad del Señor.
Muy bien, gracias Tomás. Y hay un tema que yo quisiera abordar, fíjate, y aquí lo podemos nosotros vislumbrar, y es el siguiente. Alguien me dijo, y creo, y yo soy un firme creyente de eso, es que lo que muchas veces no nos damos cuenta es que, por ejemplo, la devoción al Santo Rosario. Y esta persona dijo con prudencia y sabiduría, no se puede hacer las dos cosas por mucho tiempo. Usted no puede vivir una vida de pecado y rezar el rosario todos los días. Deja uno los dos, pero los dos no pueden estar juntos permanentemente. Eso se lo puedo asegurar. Usted puede, si usted decide rezar el rosario, usted va a seguir siendo un pecador, pero el rosario le va a ir repeliendo poco a poco, por lo menos empieza con los pecados mortales y lo demás viene. Lo que usted pasa muchas veces es que si usted mantiene la vida de pecado, el rosario se le vuelve pesado y deja de hacerlo. Pero si usted es perseverante del rosario, él va empezando. Y en esa misma línea quería preguntarte, siempre se habla de Fátima y el rosario. ¿Qué relación tiene Fátima con el Santo Rosario? Porque el Santo Rosario, tengo entendido que existía de antes de Fátima. ¿Cuál es esa relación? Fátima, o más bien la madre en Fátima, viene casualmente a concretar la importancia del rosario. Haciendo un poquito de historia, en 1917 se estaba viviendo uno de los más grandes, una de las más grandes guerras de la historia. Estaban en esa evolución de la Primera Guerra Mundial y casualmente la iglesia era muy perseguida, de manera muy sucinta. Y en base a eso, la Virgen en cada una de las 6 apariciones que tuvo, del 13 de mayo al 13 de octubre, cuando en este caso era Lucía de Fátima, la mayor de los 3 pastorcitos, la abordaba y le decía, ¿qué quieren ustedes de mí? ¿Qué quiere usted de nosotros? Y decía la Virgen María, quiero que les pida al mundo rezar el rosario todos los días. Y venía una fase siguiente, por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Entonces, era casualmente el llamado a tomar la herramienta del Santo Rosario para casualmente apaciguar el luto y la tristeza y el dolor y el pecado de la época, que en ese momento era la guerra y la persecución a la iglesia. Y en ese itinerario de apariciones, en cada una de las apariciones, lo primero que pedía a la Virgen era rezar el rosario todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Hago un paréntesis ahorita. Estamos casualmente viviendo momentos en que estamos en guerra y en la que quizás lo que ahorita se está tergiversando mucho a través de la humanidad, cada uno como persona, es nuestra paz, que a veces lo queremos hablar para afuera, Roquel, la paz del mundo y la paz de mi corazón. Es que el primer conflicto que tenemos es el interno, la primera guerra que tenemos es la interna. Entonces, ante esa circunstancia, la Madre nos sigue dejando el hoy por hoy lo que es la herramienta de rezar el rosario por la paz del mundo, la paz de mi corazón y la conversión de los pecadores, la conversión de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Toma más connotación ahora porque pareciera que los errores del mundo en esta época son mayores que en el año 1917. Y como ocurre con el tema del secreto incluye lo que es una profecía que, como decía un principio, entra la gente a la curiosidad. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo esto? No. Y lo decía también en su discernimiento el Papa Benedicto. Esto no es para darle curiosidad a nadie cuándo va a ocurrir. Esto es para llevarnos a un itinerario de vida que, por cierto, nos da esperanza. Saber que Dios nos quiere proveer la esperanza de que podemos ser sanados y salvados. Sin embargo, en este punto, bajo esta línea, tenemos que tener nosotros verdaderamente la conciencia de querer dar el paso A. Y por ende, tenemos estas herramientas como es el rosario. Y volvemos al otro punto de que toda aparición o toda revelación privada nos lleva a la palabra de Dios y es una de las cosas que sabemos con el rosario. El rosario, muchos nos atacan y nos dicen que es una oración repetitiva y que es puro Ave Marías, pero al final lo que estamos es contemplando y meditando la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva al Evangelio. Y eso es casualmente lo que nos lleva a nuestra Madre, siempre a hacer la voluntad del Señor. Nos lleva a que nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Tomás, dice que el Evangelio de Marco inició diciendo, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, nos hablaste que el mensaje de Fátima tenía una connotación de conversión. Pero yo quisiera llevarlo a la actualidad. ¿Cuáles son las dos premisas de mucha gente hoy en día? Primero,
Dios es amor. Entonces Dios me ama como yo soy. Así que no hay problema. Y al final, ¿quién te dice a ti que Dios no me va a perdonar si Dios es todo misericordia? Dios, y la que más me gusta, la gente, ¿qué tiene de malo? ¿Tú viste esa frase? Así es. Yo estoy en esta situación, ¿y qué tiene de malo? Entonces, como que podría aclararnos cuál es el mensaje de conversión que nos trae Fátima. Fátima y la Divina Misericordia son dos advocaciones o devociones que se llevan mucho de la mano. Y casualmente porque tiene que se habla no del punto de vista de la fe, porque Dios no es débil. Bueno, quizás a veces lo decimos de una manera muy conmovedora. La única debilidad de Dios es casualmente perdonarnos a pesar de que caemos, de que somos tercos. Pero dentro de las advocaciones se habla que, y mira, qué bonita esa pregunta, porque aquí se habla mucho de lo que es la complementariedad que hay entre la devoción de los que llevan a cabo la devoción a la Divina Misericordia, ¿ah? de los mensajes de Sor Faustina, y lo que es el mensaje de Fátima. ¿Por qué? Lo vamos a poner una forma muy sucinta para no alargar. El Señor, cierto, envía sus rayos de misericordia para todos y nos da casualmente esta devoción como herramienta de salvación a los que la acogen. Y aún el más empedernido pecador, en el momento de su hecho de muerte, si pide perdón y clama la misericordia del Señor, se salva. Es como hablábamos hace un momento de cómo una advocación te puede llevar a salvar. Bueno, pues sí, es una promesa del Señor, pero falta un ítem adicional y es lo que habla la Virgen en Fátima. Pero necesita de tu conciencia de cambio, de querer cambiar, de querer alejarte del pecado, de avergonzarte del pecado y confesarlo y querer verdaderamente mirar hacia Cristo. Esto es muy importante porque entonces vienen frases como vienen. Dios es misericordioso y me quiere como soy. Total, yo pienso, y a veces este tema, para no llevarlo a la controversia, pero si te das cuenta, la palabra amor es la palabra más hermosa del mundo porque Dios es amor, no lo dice la palabra. Pero es, si se fija, amigo fetividente, la palabra más tergiversada y hasta más blasfemada actualmente. Porque utilizan la palabra amor para llevar situaciones y concatenaciones de circunstancias e ideologías que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo llega el mundo, cómo llega toda la sociedad a irnos poniendo situaciones, pensamientos, ideologías y patrones que nos van a llevar en contra de la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué amerita a nosotros como cristianos? No dejarnos llevar, y necesita un plan, una conciencia propia y voluntad propia de decir, quiero ir a hacer lo que es la voluntad del Señor. Entonces, el Señor es misericordioso y me puede sanar, pero la Virgen dice, conviértete. Necesitas que te conviertas para que los rayos de misericordia lleguen entonces a tu vida y puedas entonces ser una persona en estado de gracia, que pueda entonces en este sentido ganar las glorias eternas. Ese es el concepto y lo que llama Fátima al corazón del hombre. Conviértete, porque puedes ser pecador y puedes ser el más empedernido, pero necesitas, para que la gracia del Señor te llegue a tu vida y a tu alma, un plan de conversión. Tener la conciencia de repudiar el pecado, de tener un espíritu de enmienda y querer entonces encaminarte a lo que el Señor quiera en ti. Y ahí entonces es donde comienza ese caminar, y que es una conversión, Roquel, que sabe que es del día a día hasta que la muerte nos separe. Pero ese es el concepto de lo que la Madre insiste en su mensaje y que casualmente la Iglesia lleva como itinerario en su calendario litúrgico. Y por eso nos lleva a estos periodos de preparación dentro de la Cuaresma, dentro del Adviento, es prepararnos, llevar un entrenamiento, como decía San Pablo, a lo que es el efecto de estar nuestro corazón en gracia para Jesucristo. Muy bien, Tomás. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, pero yo quisiera adelantarte de que efectivamente hay personas que muy probablemente nos están viendo en este momento y no saben cómo empezar. Tal vez están escuchando y le tenemos una promesa que ya Tomás me la acaba de afirmar, de que espera venir en próximos programas para ir desgranando uno a uno todo el acontecimiento de Fátima, porque hemos hablado de Fátima muy generalmente y probablemente nosotros cuando vamos a una homilía durante la fiesta de Fátima y demás,
no hay tiempo de mucha explicación, se habla de manera muy general. Entonces en este programa vamos con la presencia de Tomás vamos a ir desgranando Fátima. Pero entre tanto, ya sabemos que muchos de ustedes probablemente se han enamorado o la Virgen le ha tocado el corazón y quisieran entrar un poco más en la devoción de Fátima. Vamos a pedirle a Tomás que nos prepare para el próximo segmento y nos explique, si él tuviera que hablarle a alguien, de que, bueno, ¿qué tengo que hacer para empezar en este proceso del llamado de Fátima? Ser fiel a él, ¿qué tendríamos que hacer después de la pausa? Vamos a la siguiente pausa y después Tomás nos va a responder este tema. Muy bien, hermanos, estamos en el último bloque con Tomás Vázquez. Hemos estado hablando de manera general. Ya ustedes saben, miren la cara, él nos prometió a nosotros, póngalo ahí, miren, enfóquenlo. Él nos prometió que iba a regresar y nos iba a hablar un poco más de Fátima. Pero en esta ocasión yo quisiera preguntarle, Tomás, imagínate una persona que no sabe nada de Fátima, pero oye, lo que se ha hablado, el Señor me ha tocado el corazón. Y yo quisiera empezar. ¿Qué tengo que hacer, Tomás? Muy bonita pregunta, Roquel, y eso va en base a ciertas circunstancias que cada uno en un momento determinado, en esa situación que sintió algo que el Señor le hizo sentir en su corazón o la Virgen, pues le dará a cada uno. Al final, en cuanto al mensaje de Fátima, es muy importante algo. Y lo primero que te va a decir, y te diría la Virgen, es haz lo que Él te diga. Nos vamos al Evangelio nuevamente, nos vamos a la palabra del Señor. No hay nada que la Virgen no te pida que esté fuera del margen del Evangelio. Y en base a eso es llevarnos a su palabra, a leer la palabra del Señor. Y con ello sabemos que dentro de nuestra iglesia nos lleva a los sacramentos. Si hubo un sentir en tu corazón, o ha habido un sentir en tu corazón, un momento, una prédica, una circunstancia en tu parroquia, pasaste, escuchaste y te tocó, o en algún momento en algún hermano, por cuánto aprendemos, Roquel, con los hermanos en la calle, que te dan un mensaje, una nota, una palabra de aliento, ante las circunstancias que estamos viviendo, pues lo más importante es que nos vayamos y regresemos a la casa, que es la casa espiritual, nuestra parroquia, nuestra iglesia, nos acerquemos al Señor a través del Santísimo Sacramento, y como tú decías en uno de los sketches anteriores, es ahí donde viene y el Espíritu Santo entonces va a darnos las herramientas para que en ese poco a poco vamos caminando, nos vamos adentrando al Señor. Sí, Tomás, pero yo soy pecador, sí, pero siendo pecador voy al Señor y me arrepiento ante Él y le digo, Señor, soy un vil pecador, ten misericordia de mí. El Señor, como la palabra del hijo pródigo, ¿no? Te va a agarrar, te va a abrazar, te va a poner el anillo de la alianza y va a hacer una fiesta contigo. Y eso que va indicando que en tu corazón va a haber una transformación, Roquel. Lo vas a sentir tú en tu corazón, en tu alma, y es un proceso a la cual te va alejando poco a poco de las cosas que son o que estás haciendo que están en contra de la voluntad del Señor, y lo demás viene por añadidura. Te va llevando entonces al rezo del rosario, que es el meditar todos los misterios de lo que es la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te lleva más a la palabra. La Madre con eso te pide que también seas colaborativo con el plan redentor de nuestro Señor. Cuando pides por los pobres pecadores, no quedarás pidiendo solamente por ti, sino por tu hermano, por tu hermana, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hijos, por toda la humanidad. Y en este sentido vas formando parte también de este plan corredentor de Nuestra Señora. Y así poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, es increíble cómo el Señor trabaja a través de nuestros hermanos y demás. Iremos teniendo más herramientas para poder ir llevando ese caminar hacia lo que es nuestra transformación o nuestra metanoia, que se habla mucho en Fátima, es cambiar nuestro corazón duro y de piedra por un corazón nuevo, un corazón lleno de lo que es la gracia del Señor. Entonces, es abrir el corazón, es lo primero, tener la voluntad de querer un cambio, que sabes que tu vida
tu vida de pecado no te está llevando a nada bueno. Lo que pasa, y Roquel, nada más para complementar esto, estamos viviendo en el pecado de una forma muy cómoda. Lo conversábamos hace un momento, estamos muy cómodos y no, yo no quiero sacrificios, yo no, penitencia, eso para mí no es. Pero no nos estamos dando cuenta que en el mundo del pecado estamos sacrificados enormemente, con una cruz enorme buscada por nuestro propio pecado y el sufrimiento es sin igual. Entonces, yo creo que hay dos caminos para tomar, Roquel. Uno es el camino hacia lo que es la voluntad del Señor y el otro es el que nos lleva al pecado. Y les aseguro, amigos televidentes, que estos dos pecadores que estamos aquí, lo único que sí les podemos decir, que hay uno que es el mejor. Porque es el que nos va a dar la paz interior y que, aún siendo como somos, nosotros y el Señor nos va agarrando y nos va llevando y la Virgen nos va cubriendo y nos va agarrando de la mano a lo que es el efecto de ir buscando nuestra paz interior con todas las herramientas que nos dan para nuestra salvación. Tomás, el otro tema que quisiéramos preguntarte es el siguiente, el rezo del rosario. Generalmente el rezo del rosario tiene dos aristas que a mí me gustaría explorar. Uno, no tengo tiempo. Otro, me distraigo mucho cuando rezo el rosario. ¿Qué podemos decirle a las personas que se decepcionan cuando empiezan a rezar el rosario? Tiempo hay. Tiempo hay. Vamos a poner un ejemplo. El rosario es una herramienta de oración la cual podemos practicarlo no necesariamente dentro de la parroquia o dentro del Santísimo, lo podemos practicar en cualquier lado, hasta en público. Es más, no sé si te has dado cuenta y hay personas que pueden estar conversando contigo y están con el rosario en la mano. Logran tener esa capacidad de poder también en eso llevar, como quien dice, una oración interior con el rosario. Y vamos a hablar nosotros, tanto que nos quedamos en los tranques, esto y lo otro. Mientras estás en el tranque, hermano, ¿cuánto te puede demorar tiempo en tranque? 30 minutos, suficiente para rezar el rosario. Que voy con mi esposa en el carro, esto y lo otro, y que vamos camino de ahí al trabajo, vamos a rezar el rosario. Que estás en un momento determinado, pues tomando un descanso, rezamos el rosario. Que lo puedas hacer a veces, me dice, y si Tomás lo hago fraccionado, hago 10 el primer misterio en la mañana, el segundo misterio en el almuerzo, el tercer, y así te vas, lo puedes hacer programado. Lo importante es la intención con que lo haces. Y en efecto, también lo que es, y siempre abogamos nosotros para que lleves ese rosario meditado, no como un correcaminos. Al final creo que también hay una experiencia muy bonita, lo hablaremos después, dentro de los pastorcitos, que hacían el rosario de una manera muy peculiar, pero espera porque querían después de eso jugar, y decía, Padre nuestro, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, gloria, y ahí terminaban el rosario. Y al final la madre fue muy convincente en una de las apariciones y le dijo a Francisco, que era el promotor de hacer el rosario, así le decía, él irá al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios. Al final, en este punto, lo que nos lleva es casualmente, y esto no va solamente con el rosario, sino con cualquier práctica que realicemos en cuanto a lo que es nuestra fe, es hacerlo a conciencia, hacerlo meditado, y en efecto, sí hay tiempo para rezar el rosario al día. Que en principio, Tomás, no me siento capaz, no me siento con el ánimo. Lo dijiste el bloque pasado y cayó al grano. Casualmente, en principio, no irás sintiendo esa necesidad o sientes que como que la pereza, pero el Señor va trabajando, y tú en subconsciente vas viendo un cambio que a la medida que va pasando los días, todo lo que eso te genera pereza y debilidad y no quererlo hacer, se va eliminando poco a poco y cada vez el Señor te va llenando de una gracia que te va a permitir ser quizás uno de los grandes orantes del rosario de una manera muy, muy especial. Entonces es un proceso, animarse a hacerlo es animarse a arrancar. Ya después que uno va arrancando y uno va agarrándose de hermanos que lo saben hacer, uno se va a ir alimentando y es como en todo. Y lo dice San Pablo, es un entrenamiento. Igual como el de la Olimpiada o el que va a la liga de fútbol y quiere ser el campeón, tiene que entrenarse, también tenemos que entrenarnos en todo lo que es nuestra fe y en el caminar hacia lo que es el encuentro con nuestro Señor. Bueno, mira, uno de los temas que yo quisiera destacar, hermanos, son dos. Mire, por lo menos eso que dijo Tomás de convertir, yo lo llamo así, no es que eso sea un nombre oficial, pero yo le digo, usted puede convertir su carro en una capilla, porque si usted va manejando solo, va viajando a X lugar al trabajo, lo más común, usted puede rezar el rosario. Si usted va acompañado de alguien, le puede invitar, reza el rosario conmigo, en vez de estar hablando muchas veces de la vida ajena, porque eso es lo que hacemos en el carro cuando tenemos al lado. No hablamos de la vida de nosotros, hablamos de la vida ajena. Y lo otro, cuando usted tiene, qué bonito, tiene toda la familia
Vamos a rezar el rosario porque ahora como que los tenemos aquí apresionados, no hay televisión, no hay nada, apagamos el radio y rezamos el rosario. Y es maravilloso, todo el mundo participa. Ese es un aspecto. El otro aspecto del tiempo, fíjense que hay aquí en Panamá hay un gran auge de las plataformas de streaming. Todas las plataformas estas que usted conoce, ¿no? Usted conoce que la gente va por los celulares, usted ve la gente con los celulares inclinados durante largos periodos de tiempo y no tienen tiempo, yo no entiendo. No tiene, pero el celular sí tienen tiempo, hay tiempo para ver películas, para ver videos, para ver TikTok, TikTok, lo que quiera. Pero no hay tiempo para rezar los salmos. Entonces, si examinamos un poco la conciencia, nos daremos cuenta de que sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Lo que no... yo siempre he dicho, hermano, uno tiene que ser sincero con uno mismo. Nadie le está diciendo, obligando a rezar el rosario, pero no diga que no tiene tiempo, diga, no quiero rezarlo. Eso. Por lo menos en su conciencia queda claro que fue que usted decidió no rezarlo, pero no diga que no tiene tiempo. Otra cosa, Tomás, queríamos hablar sobre la devoción a Fátima. Nosotros hemos escuchado muchas veces ese concepto que tú hablas de reparación. ¿Qué es eso de reparar? Porque la gente entiende reparar el carro, reparar el lavamanos. ¿Qué es eso de reparación? Reparación dentro de lo que es, claro, podríamos llegar a pensar como si fuera un carro, ¿no? Se daña una pieza y vamos a repararlo. ¿Podemos verlo en un sentido simbólico? Sí, pero va más allá dentro de nuestra iglesia. La reparación es como buscar consolar a una situación o persona en base a un daño que yo haya hecho. Chuleta, Roquel, yo cometí un error contigo, te hice un daño y de verdad quiero repararlo. No es una reparación de un daño mecánico, es que sé que te hice un daño, sé que eso va a traer consecuencias y voy a buscar un plan de consolación y buscar cómo puedo yo en esas secuelas de ese daño poder buscar una compensación, que en esa línea pues es un alivio, y lo que cuando hablamos de reparación, que son los sagrados corazones de Jesús y María, es lograr un alivio, un consuelo al sufrimiento que se genera por los pecados del mundo entero. Y así se da tanto en lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, como al Inmaculado Corazón de María. Su corazón cubierto de espinas por tantas indiferencias e ingratitudes que los hombres les presentan con nuestros propios pecados. Y son esos los que lo hacen sufrir a ellos. Y como tú ponías muy bien el ejemplo, ¿cuánto a Dios no le duele? Y es casualmente el Espíritu Santo, dentro de sus dones como persona, es el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo llora, nuestro Dios llora y se entristece por nuestros propios pecados. Entonces, ¿cómo poder consolar al Señor en este sentido, en ese acto de reparación? Y es ahí donde se aboca a lo que podamos nosotros hacer como la práctica de reparación. En el caso del Sagrado Corazón de Jesús, los primeros viernes de mes. En el caso del Inmaculado Corazón de María, los primeros sábados de mes. Y vamos a realizar una práctica que se llama práctica reparadora. Todo va dirigido a reparar, a consolar ese corazón sufriente, dolido, triste del Inmaculado Corazón de María. Que como Jesús niño, que fue el que apareció en uno de estos mensajes, que estamos por darlo en programas después, en Pontevedra, España, Sor Lucía, ya de la mayor de los 3 pastorcitos, que creció y ya era hermana de comunidad religiosa, y fue Jesús que le presentó a la madre con el corazón en la mano, rodeado de espinas, ensangrentado, y le decía, tú al menos haz un acto de reparación por el corazón de mi madre que tanto sufre por el pecado de la humanidad. Es nuestro propio Señor que lo pide. Y lo pide no solamente para Él, lo pide para su madre, por todo lo que sufre por la ingratitud del pecado del ser humano. Entonces, es ahí lo que significa y la importancia de la reparación. Están sufriendo tanto nuestro Señor y nuestra Madre, que debemos nosotros, en el acto de ellos que tienen con el efecto de salvar nuestra alma, también ser corresponsales con el efecto de reparar a ese dolor que le creamos por nuestro propio pecado. Bueno, Tomás, nos queda apenas 2 minutos de programa. De parte, ¿podrías darnos tus conclusiones? Mensaje de Fátima. No es un mensaje extremista, al contrario, es un mensaje de esperanza. La Virgen es la mujer del Apocalipsis, pero no es apocalíptica en sí.
Y lo comento pues porque el mensaje de Fátima es un mensaje apto a nuestro tiempo, apto para nuestro tiempo y que nos lleva a herramientas para llevarnos a lo que es hacer la voluntad de su Hijo Jesucristo. La Virgen no es la Virgen por sus propios méritos, sino porque es la Madre de Dios y ella tiene la gran misión que Jesús le dio en ese primer Viernes Santo de lo que es la salvación de cada uno de sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Y sí que ánimo, la Madre verdaderamente lo que desea es la salvación de cada uno de nosotros. Y ella, viviendo este camino pues de la pasión de nuestro Señor, lo que desea es casualmente que todos hagamos la santa voluntad de nuestro Señor y que cada vez llevemos un camino de conversión y santificación. Muchas gracias, Tomás, por haber aceptado nuestra invitación y por estar acá en 2000 años después. Y como decíamos, tenemos el compromiso de ir desgranando este mensaje de Fátima. Fátima, al igual que muchas otras apariciones de nuestra Madre, la Virgen María, es un llamado a la conversión, un llamado urgente, actual y yo diría imperativo de Dios. Muchas veces hoy día hemos olvidado los novísimos, hemos olvidado la vida después de la muerte. A propósito, hemos dejado de hablar de eso, porque no queremos pensamos que disfrutar en esta vida es lo que nos queda, una manera irresponsable de vivir y que no pensamos que tiene consecuencias. El llamado a la conversión no es más que pensar de que en esta vida no acaba todo, de que hay una vida postrera, pero que requiere un cambio de nosotros. Si no tenemos claro esa concepción, vamos a seguir viviendo el día a día en el placer inmediato y no en función de la vida eterna. Ese es el mensaje que de mi parte yo quisiera. Fátima nos llama la atención de eso, de que esta vida no es más que una escuela que a la que estamos en clase abocándonos a llegar a una graduación, que es la vida eterna. Hasta que no tengamos esa conciencia, seguiremos viviendo de las migajas de lo que tenemos hoy día. Ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes aquí en este programa 2000 años después. Tomás Vázquez y Roquel Caran se despide de ustedes y les desea que el Señor los bendiga a todos. Ave María. Hasta pronto.